Espero que ya estemos transmitiendo. Estoy utilizando, una disculpa, estoy utilizando una versión de transmisión que no conocía, pero creo que ya estamos saliendo al aire. Muy bienvenidas sean todas, bienvenidos todos a esta nueva cápsula literaria y cultural de las bibliotecas de la Cámara de Diputados, que en el marco del Espacio Cultural San Lázaro llevamos a ustedes todas estas semanas. Agradecer, por supuesto, que nos sigan en nuestras redes sociales, por el Facebook, en estas propuestas de algunas lecturas que en mi caso muy particular estoy haciendo recientemente sobre literatura mexicana y que cada semana, una vez a la semana, estamos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Juan Ignacio Alvarado. Es como siempre, un placer estar frente a todos ustedes en esta charla que semana a semana proponemos para difundir, para darle cauce a algunas publicaciones de escritores mexicanos que venimos descubriendo, y descubriendo no por el desconocimiento, sino porque estoy convencido de que cada nueva lectura, cada lectura es un descubrimiento, aun cuando hayamos leído algo sobre algún autor, alguna obra, en cada diferente momento de la historia de una persona, se enfrenta a un texto dinámico, a un texto que se va actualizando. Por una parte está escrito, queda plasmado pues en un texto algunas palabras, pero que se van actualizando de acuerdo al momento histórico en el que cada persona va a enfrentar esta lectura o se va a dar la posibilidad de este encuentro con el texto. Y hoy me complace mucho platicarles sobre una publicación que ya cumple en este año 10 años. Una publicación que fue una iniciativa de reunir a 15 autores mexicanos, 15 jóvenes autores mexicanos con una trayectoria, sin embargo, muy importante ya en el ámbito literario, y que tenía como premisa reunir a estas 15 personas menores, en aquel 2011 menores de 40 años, y que platicaran un poco sobre ensayaran una manera de hacer una autobiografía que los llevara a platicar cómo es su encuentro con este mundo de la literatura, con este mundo de escribir libros, de escribir textos en general, de la necesidad en su vida de estar presente en una actividad que resulta ser de gran satisfacción, sin duda, pero también que puede llegar a ser todo un estilo de vida, como lo es para los autores, para los escritores, para los literatos, los artistas. Esta necesidad de tener un propio estilo y una identidad propia a través de la creación literaria. Me voy a permitir leer la reseña de esta publicación, decíamos, aparecida hace 10 años. Dice: 15 escritores, narradores, poetas, ensayistas y menores de 40 años hurgan entre las huellas que han marcado su memoria y ejercen su oficio: escribir, construir, acosar, narrar, recrear,
¿Acaso inventar para ofrecernos este mosaico que se llama Trazos en el espejo? Rápidos esbozos narrativos de momentos clave, pasiones, dramas, pobrezas, aventuras librescas, escenas de lo cotidiano y lo singular. Entre la enfermedad y el dolor, entre la alegría y el gozo, estas estampas hablan de sus personajes, pero son también la trastienda de la creación literaria en el México del siglo XXI. Un libro apasionante, diverso, único, que revela una generación nueva, distinta, dispuesta de modo original a enfrentar el mundo. Un vivísimo retrato de la literatura mexicana en su amplia geografía y la extraordinaria fuerza de sus individualidades. Sí, son 15 autorretratos fugaces, como dice el subtítulo de esta publicación, y como todo retrato, como toda fotografía, va a dejar marcado un momento específico en la historia de estos autores, va a marcar un momento específico en el que van a emprender esta tarea propuesta para esta publicación, pero que en el gráfico, en la fotografía gráfica, queda estática, no sin en una fotografía pues de familia, en un retrato de familia, en un retrato de amistades, estas que ahora están muy dadas en las redes sociales, de publicarse en diferentes momentos importantes de nuestra vida, no sin una carga de emoción, no sin una carga de múltiples recuerdos, de múltiples acontecimientos que nos llevaron a ese punto estático del retrato gráfico, pero que en el caso muy particular de Trazos en el espejo, esta publicación se vuelve un ejercicio de fijar un punto determinado para la narración, pero con una multiplicidad de posibilidades artísticas, justo porque van a evocar estas 15 autorretratos fugaces momentos importantes, momentos decisivos en la vida de estas 15 personas, de estos 15 artistas que se dedican a armar discursos elocuentes, discursos que pueden ser seguidos porque son auténticos, auténtico aquí entendido como una propuesta de un discurso escrito que toca lo más sensible, lo más sensible de la conciencia de quien se acerca a estos discursos narrativos que nos hablan desde muy adentro, desde mucha conciencia de lo que implica la comunicación de sí mismos, y que se convierten en algo importante como textos, justo porque interpelan, porque son legibles en el sentido más amplio de la palabra, porque interpelan la vida, el sentimiento, los acontecimientos importantes de las personas que se acercan a ellos, siendo un discurso personalísimo, con un estilo muy personal, muy original. Por tanto, se vuelven textos universales en la medida en que interpelan pues a quien se acerca a ellos. Ahí radica la universalidad del arte narrativo, en este caso estos ensayos, estos breves este breve hilación de acontecimientos importantes en esta segunda premisa de esta publicación, que era que platicaran un poco
sobre el momento o cómo se acercan a este oficio, a este estilo de vida, a esta necesidad imperiosa de comunicarse y dejar por escrito en diferentes, por decirlo de alguna manera, formatos literarios, en diferentes est, géneros literarios, como esto que es imperioso, hablar y dejar huella de su propia creación como artistas. Si tenemos a poetas, tenemos ensayistas, tenemos narradores muy jóvenes, ¿no? Que obviamente por el momento, digamos, esta generación que me interpela directamente, que es mi generación vital, eh, y recuerdo mucho eh, la manera, el estilo de hablar, las preocupaciones, esta búsqueda de identidad que cuando menos los que nacemos entre los años 70 y principios de los 80, me parece que en algún momento cuando nos paramos a platicar, a tener un momento de una charla enriquecedora con nuestros contemporáneos, siempre este tema de, de, de cómo caímos en la cuenta, y voy a decir algo que va a resultar un poco extraño, pero caemos en la cuenta de nuestra propia existencia, de nuestra propia identidad, para qué estamos aquí, qué estamos haciendo. Eh, yo creo que estas preguntas acuciantes están presentes, por supuesto, en todas las personas, ¿sí? Eh, pero yo veo diferentes maneras de abordar este tema, de cómo nos narramos nuestra propia existencia, cómo es que le damos sentido a lo que vamos viviendo cotidianamente, cómo es que nuestras actividades vitales van teniendo forma, eh, y las respuestas pueden ser evidentemente múltiples. Las historias tienen que ver por el momento en donde fuimos formados de una manera absolutamente definitoria y definitiva, que es durante la infancia, y entonces en los momentos históricos que nos tocan vivir y los temas que se están tratando en ese momento, pues dejan marca necesaria en nuestra propia historia. Y estas 15 autorretratos que forman este mosaico de múltiples voces, de múltiples perspectivas, de múltiples estilos de expresión, de lo más vital, siendo ficcional o no, porque entre estas narraciones, ahorita me voy a referir a cada uno en, eh, de los autores, de estos colaboradores de esta publicación, eh, tenemos una multiplicidad de abordajes y de estilos para abordar esta historia. Tenemos quien hace un autorretrato, una autobiografía transvesti, más cercana a, a su estilo narrativo, y por tanto pudiéramos decir que es un tanto ficcional, es una biografía ficcional, eh, pero qué tanto, y la reflexión que me queda una vez leído esta publicación, es que tanto toda, toda nuestra discurso vital, todo lo que nos da cuenta o cómo nos contamos nuestra propia historia, tiene mucho de esto que es ficción. Ojo, no confundir ficción, como lo ha dicho en varias ocasiones, entre otros Juan Villoro, ficción con mentira, con algo totalmente ajeno a la realidad, sino que es una manera de acercarse y de narrarse esa propia realidad o esta construcción vital del propio discurso personal, ¿no? Y que dependiendo en el momento en el que abordamos este tema conscientemente, pues vamos a tener diferentes interpretaciones de los propios acontecimientos de la vida personal. Es un continuo
nuestra vida está hecho, me parece, como un crisol que se va construyendo día a día, momentos vitales que nos marcan y que con esos momentos que nos han marcado, sin duda, volteamos a ver hacia un atrás de nuestra historia y en algunas ocasiones vemos a una persona que es totalmente diferente a la que somos ahora, pero sin embargo esa persona que fuimos anteriormente eh, es totalmente importante para entendernos hoy como somos hoy y para entender por qué somos lo que somos el día de hoy. Esto que es justamente lo que podemos observar de, de estos 15 autorretratos fugaces, eh, en donde tenemos eh, como colaboradores, por supuesto, a Luis Jorge Boom, a Hernán Bravo Varela, Alberto Chimal, Luis Felipe Fabre, Agustín Goenaga, Julián Herbert, Brenda Lozano, Guadalupe Nettel, Antonio Ramos Revillas, María Rivera, Juan José Rodríguez, José Ramón Ruiz Sánchez, Martín Solares, Daniela Tarazona y Socorro Venegas. Todos ellos, decíamos, en el 2011, eh, jóvenes escritores con ya toda una trayectoria en el mundo literario, que desde ese momento se aceptan esta propuesta de hablar de su propia vida, ensayar un relato sobre sí mismos y algunos de ellos, por ejemplo Alberto Chimal y Guadalupe Nettel, ya los habíamos tratado en otras cápsulas, pero vemos el inicio de un relato eh, que está en ciernes y que hoy podemos disfrutar desde múltiples otras posibilidades, múltiples otros ensayos de relatos que sin duda tienen que ver con la propia vida de los autores, como es el caso también de algunos otros. Eh, Hablar de cada uno de estos 15 autores eh, en específico nos llevaría muchas horas. Cada uno merece todo no solo una cápsula literaria, no solo una cápsula de difusión, sino quizá todo un conversatorio sobre cada una de las obras de estos artistas de la palabra mexicanos. Y evidentemente no contamos con todo ese tiempo el día de hoy para poderlos mostrar. Me gustaría platicar, sin embargo, de los relatos aquí reunidos, de algunos de ellos, los que más me fueron significativos porque interpelan en gran medida mi propio relato vital con el que yo puedo acercarme a estos textos de esta publicación, siempre con el ánimo de invitar a nuestros espectadores, a nuestros queridos seguidores, a quienes están por acá acompañándonos por primera vez, a que se acerquen a estas publicaciones y a estos autores mexicanos que, digo, en mi caso muy particular, y habrá alguien que también tenemos la tendencia a, a leer cuando tenemos este hábito de la lectura de la literatura desde muy jóvenes, a leer grandes autores que sin duda marcaron épocas enteras de la literatura universal, grandes maestros de la literatura universal, pero que en pocas ocasiones, y estoy hablando por mí exclusivamente, volteamos a ver lo que se ha producido artísticamente en México. Hay más difusión, por ejemplo, me parece, de la obra artística plástica de nuestro país, y tenemos grandes autores reconocidos en todo el mundo de la plástica mexicana, ¿no? Cómo no enterarnos y cómo no saber de los muralistas mexicanos, por ejemplo,
Sin embargo, bueno, yo lo veo desde una miopía personal y tengo que confesarlo, tardé mucho en llegar a la literatura mexicana, que sin duda está conversando y está proponiendo en todo este diálogo literario de construcción artística de la literatura como esta gran república que son las letras en general, y que nuestros autores mexicanos son unos eh, dignos, muy dignos dialogantes de esta tradición literaria universal, pues. Eh, pero sin embargo, como decía hace un momento, eh, habemos, en lo particular, llego muy tarde a, a leer a los autores mexicanos. Y bueno, ¿quiénes de todos estos 15 autores son los que más llaman mi atención? Y bueno, evidentemente me siento un poco identificados tanto con el estilo, con lo que están relatando. Quiero referirme, por ejemplo, a quien eh, inicia esta antología de autorretratos, de ensayos sobre su propio discurso vital, María Rivera, en Variaciones para una autobiografía, que es precisamente, es muy justa el título. Son una serie de, de ensayos sobre este discurso, donde ubicar el inicio de su historia más significativa, de su historia eh, en la literatura, en esta necesidad de hablarnos. ¿Quién es María Rivera, Rivera en el año 2011? Eh, María Rivera nace en la Ciudad de México en 1971. Es autora de los libros de poesía Traslación de Dominio, Fondo Editorial Tierra Adentro 2000 y 2004, con el cual obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Navino 2000, y Hay Batallas, publicado en Joaquín Mortis en el 2005, que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 2005. En el 2011 actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y se desempeña como asesora cultural en la casa del poeta Ramón López Velarde. María Rivera nos propone diferentes entradas para acceder a este mundo íntimo de su propia historia, cuando va a marcarle su vida como poeta, cuando ella decide dedicarse a la poesía, y nos va a marcar un punto específico, el primer ensayo, el primer ejercicio de platicarnos sobre esa historia. Tiene que ver con un viaje que hace a la ciudad de París para estudiar, pero que tiene que ver con alguien que va a marcar también su historia, con alguien que marca su historia y que la impulsa en todo momento a dedicarse a la literatura. Entonces su pareja, y nos va a contar todo el contexto de esa circunstancia que marca un antes y un después en su vida, en un momento determinado, cuando decide cortar eh, eh, sus relaciones en su propio país para dedicarse abiertamente y únicamente y exclusivamente a la literatura. Pero también nos va a proponer otras entradas para este discurso íntimo de su propia existencia, y por eso también de una manera entrañable, por lo que está contando en todo momento, con una cantidad y una facilidad, realmente una creación artística, en el sentido de que transmite todos los sentimientos, todas las emociones de esos momentos vitales. Y cómo no hablar desde todo este mundo que cambia radicalmente a una mujer
cuando va a ser madre y todo lo que implica esta maternidad. Hay un antes y un después en la vida de una persona adulta cuando tiene un hijo, y eso lo vemos de una manera entrañable, de una manera tan cercana, tan poética, por tanto, en esta magnífica manera, en esta artística manera de hablar de sí misma. María Rivera, que en todo momento eh, nos está haciendo una propuesta poética en esta narración de su propia existencia, y así como en esos momentos nos va a hablar del antes de ese momento en que decide dedicarse, de dar su vida por la poesía, para decirlo justamente, con justicia, y nos va a hablar también de cómo la literatura, la poesía, es ese momento, ese es el momento en el que también le va a dar sentido pleno a su propio quehacer y a su propia vida. En ese mismo sentido tenemos a una Socorro Venegas, que nos va a hablar de un momento, de todos sus secretos, todos mis secretos se llama su texto, y cómo vemos que aún sabiendo que su vida está marcada por sus lecturas y por ese impulso de narrar múltiples eh, y dedicarse a narrar de alguna manera artísticamente, es un momento también de identidad, de un estilo de vida que la lleva a sorteando diferentes dificultades y momentos definitorios en su propia identidad, de saberse como alguien que va a dedicar su vida a algo en ese momento definitorio. Puede encontrar ciertos alientos para dedicarse al arte de las letras, a la literatura, y tiene la fortuna de conocer a un autor del cual ya habíamos platicado en algunas otras charlas, del maestro Ricardo Garibay, que la impulsa a seguir escribiendo. Se hace amigo del maestro Garibay y lo va a frecuentar, y él es el que la va a impulsar a seguir escribiendo, una vez que pedagógicamente la lleva de la mano de alguna manera por las críticas severas que recibe del maestro Garibay en sus primeros escritos, y es una de las personas que la marcan como escritora. ¿Quién es en el 2011 Socorro Venegas? Bien, y perdonen que esté pasando de una página a otra, pero al final tenemos las semblanzas mínimas de cada uno de los colaboradores. Socorro Venegas, nacida en San Luis Potosí en 1972, es autora de libros de cuentos: La risa de las azucenas, La muerte más blanca, Todas las islas, Premio Nacional de Cuento Benemérito de América 2002, y de la novela La noche será negra y blanca, publicada en Era UNAM 2009, con la que obtiene el Premio Nacional de Novela para Ópera Prima Carlos Fuentes 2004. Ha sido becaria del FONCA y del Centro Mexicano de Escritores, y escritora residente en el Writers Room de Nueva York. Cuentos suyos se han traducido al inglés y al francés. Justamente la primera entrada del relato, de este autorretrato íntimo de su vida como escritora, la primera entrada pues que nos hace Socorro Venegas es justamente en momentos, en instantes antes de irse a Nueva York a formarse, a vivir en la literatura, por la literatura, para la literatura, como artista, entregarse pues su vida a la literatura. Y nos va a contar momentos íntimos, momentos que la marcaron, que la impulsaron a vivir plenamente, a vivir sin ningún remordimiento, con todas estas cargas que venía cargando, y que decide casarse con alguien, con un compañero
un real compañero que la acompañó mientras estuvo con ella, porque desgraciadamente fallece meses después de regresar a, de un viaje por Europa. Sin embargo, todos estos acontecimientos, todo lo que va viviendo desde niña, todos estos acontecimientos que de alguna manera va marcando la existencia de una persona por las propias exigencias, autoexigencias que responden en la infancia a la manera en que nos perciben los demás y en lo que nosotros queremos que los demás nos perciban, y no podemos decir de otra manera que nuestros propios padres deciden que tenemos que ser, ¿no? Esto necesariamente nos va marcando, y por eso decía que de una manera me siento identificado, porque a partir de lo que los demás perciben de nosotros o no, y de lo que nosotros creemos que los demás perciben, y de lo que además nuestros padres pretenden que seamos y como nos mostremos al mundo, todo eso necesariamente nos va a crear todo un personaje que somos nosotros mismos, y este personaje va a ir modificándose en nuestra mente y nuestra forma de relacionarnos, por supuesto, en diferentes momentos vitales, pero el punto inicial, el punto en donde caemos en conciencia de cómo es que nosotros nos vamos a presentar de alguna manera o queremos presentarnos ante los demás, se define, yo creo, y estoy completamente convencido, durante la infancia. Este primer acercamiento consciente a lo que los demás perciben de nosotros mismos, a los demás quieren de nosotros, y quién más en una figura absolutamente definitoria en nuestra propia existencia como son nuestros padres. Y ahí tenemos, por ejemplo, en Socorro Venegas, esta primera entrada retrospectiva de su propia infancia, y aquí la ligo con este otro, bueno, directamente con otros, la mayoría de los autores, pero principalmente con Alberto Chimal, ¿no? Que nos va a contar de una manera muy auténtica, en un momento doloroso, o así lo eligió, en un momento doloroso en que está transitando por dolores físicos, está escribiendo, o así lo presenta Alberto Chimal, su propia historia, su historia en la que está rodeado por su madre y sus dos hermanas en una casa en donde él no conoce a su padre, en donde es una familia eh, por demás mexicana, en la que no solamente no es la típica familia retratada en los medios publicitarios de el papá, la mamá y los hijos, sino que en esa casa familiar pueden llegar a vivir hasta 11 personas, todas familiares, todas con esta figura de la maternidad que van a ejercer de diferentes maneras, con una madre biológica que siempre marca esa diferencia, con un niño que no conoce a su padre, con esa madre que les dice la abuela, no vas a poder criar sola a tu hijo, y ella empeñada en demostrar que sí va a poder, y ahí empiezan las exigencias para con el hijo. En fin, todos esos momentos definitorios de la infancia que se nos antoja muy auténtico, muy auténtico por la manera tan magistral como la que siempre nos tiene acostumbrados Alberto Chimal en sus, en sus, en sus ficciones, en sus narraciones, pero en sus referencias también, que nos comparte cada semana en sus eh, en sus cuentas de redes sociales, con esa facilidad, con ese arte que tiene de hablar de cosas tan difíciles de una manera tan que se nos antoja hasta
sencillo, por decirlo de alguna manera, sin complejos, sin pelos en la lengua, ¿no? Con esa desparpajo, pero en el mejor de los sentidos, con esa magistralidad de narración que él tiene. Y cómo, de alguna manera, para escapar a ese mundo que lo acosaba, que lo tiene esta otra pasión un poco oculta en una casa que es de médicos, empieza a leer tratados de anatomía, en fin, de diversas cosas, pero después se va a enterar que existe la literatura en la estantería de más arriba, en ese lugar en donde múltiples adultos que viven en su casa familiar tienen destinados para estos libros que marcaron necesariamente a este gran escritor Alberto Chimal, y que de alguna manera lo va a marcar con con estos autores por un lado de la ciencia ficción, por el otro lado los grandes maestros de la literatura universal, entre otros Dostoyevsky y algunos otros autores del relato, eh, de autores de la novela negra, en fin, de corte inglés, y todo esto que vemos que marca también el, el, el quehacer narrativo de este autor, eh, de, y un gran autor, Alberto Chimal, del cual ya hemos platicado en otra cápsula, especialmente de algunas de sus ficciones, de estas distopías, en este arte de la creación de distopías que, que en nuestra muy particular percepción, y creo que comparto con algunos de los lectores de Chimal, este es un gran maestro de distopías. Pero lo que quiero resaltar con todo esto es que necesariamente, por un lado, los acontecimientos marcan el quehacer, la decisión de dedicarse y tener todo un estilo de vida a partir de la literatura. Dedicarse a la literatura tiene todo un porqué que tiene que ver con una momento particularmente definitorio de la vida, como es la infancia y el acercamiento a los libros y a la lectura y a la escritura y a la necesidad de comunicarse en, en momentos de, de zafarse de momentos difíciles, pero también de encontrar un momento gozoso en la lectura y en la literatura, como lo es también el trabajo de Guadalupe Nettel, El cuerpo en que nací, que en aquel entonces estaba fraguando como novela, estamos hablando 10 años atrás, y esta es una autoficción, una novela autobiográfica que está marcada, como la propia Guadalupe Nettel nos ha referido, en esta marginalidad en la que se sintió durante toda su infancia y durante gran parte de su adolescencia, que marcaron su quehacer como escritora también, en un momento difícil, pero que encuentra un oasis de gozo, un oasis de momentos difíciles, realmente tormentosos en su vida, que la van a marcar en los libros, en específico en novelas de Gabriel García Márquez, otro grande de la literatura latinoamericana, y que la va a acercar y le va a venir una posibilidad de una forma de vida. Y otras cosas que puedo mencionar sobre estos autores que se van haciendo, ya van haciéndose en mí parte
digamos, entrañable de mi propia experiencia, y se vuelven unos espejos, o más bien que espejos, lentes desde los cuales puedo voltear a ver el quehacer, otros lentes, otras herramientas desde las cuales poder voltear a ver y acercarme a otras obras literarias, estos autores de los que he mencionado y algunos otros que eh, no quiero abundar mucho y no quiero excederme en los tiempos, pero eh, 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 son esto además, eh, son interlocutores estos textos, eh, de mi propia existencia y de mi propia manera de voltear a ver mi vida, mi vida en la infancia, y también mi acercamiento a la literatura, por supuesto. Eh, por último, no puedo dejar de mencionar a un eh, José Ramón Ruiz Sánchez, que en su muy particular, este gran novelista mexicano, que en su muy particular estilo nos va a introducir de una manera eh, plena a su discurso vital. Es como una inmersión en un momento dado, de evocación a múltiples sensaciones de su infancia, y desde ahí, desde ese momento, desde ese instante, nos va a narrar quién es él en el 2011, quién es y qué ha sido y cómo se ha sido José Ramón Ruiz Sánchez a lo largo de su historia. Ojo, desde ese momento actual en que se está eh, eh, en ese instante en el que ejerce esta escritura de este texto en particular, Constelación. ¿En qué ayer, en qué patios de Cartago cae también esta lluvia? Jorge Luis Borges. Vamos por hongos, ha dicho mi tío Fede, y por eso estamos en el bosque él y yo. Es en realidad mi tío abuelo y casi lo tengo olvidado. Apenas regresa cuando me siento a escribir estas páginas que me ponen tan nervioso. En el bosque huele todo a lluvia reciente y a intrincada penumbra. Se oyen arroyos por todas partes, pero no los llego a ver, aunque aún no soy el miope profundo que seré con el tiempo y los libros. Mi tío Fede no habla en el bosque, y yo, que siempre hablo, que tardé tanto en aprender a caminar, pero que hablo desde siempre, en el bosque aprendo a callar. En el bosque cargo con una canasta mientras un señor que va a morir muy poco tiempo después me señala con su puro los lugares secretos, sombras entre sombras, donde surgen casi mágicamente los Revelois. Antes de morir, mi tío Fede me regala un secreto que me topa toda la vida ir comprendiendo. Regreso al bosque con mi abuela, que no se sorprende de que yo sepa buscar hongos. Regreso al bosque cada vez que como butifarra con setas. Regreso al bosque una mañana de niebla para grabar un programa de televisión. Regreso sobre todo cuando leo que Heráclito, sorprendido en la cocina de su casa, les dice a sus huéspedes: aquí también hay dioses. Esto aparece en el libro de Pier Aldo Rovati, al que me ha tomado medio doctorado llegar, y me emociona. Pero años más tarde, ya soy doctor, y luego de meses y meses de psicoanálisis, recuerdo y alineo los dos recuerdos, y el recuerdo de los recuerdos me emociona más. En fin, toda esta charla para invitarlos a que nos acerquemos a este magnífico crisol de historias que se van construyendo, que nos van interpelando, que se van construyendo también en el momento en que nosotros decidimos acercarnos a ellos. Nada más me resta agradecer, por supuesto, el favor de toda su atención, agradecer por supuesto a todas las autoridades
que nos permiten estar frente a ustedes en estas plataformas oficiales de la Cámara de Diputados, a la Secretaría General, a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, a nuestra directora de bibliotecas, la doctora María Vázquez Valdés, y todo el apoyo y la invitación para estar semana a semana con todos ustedes. Recordarles que en la Cámara, en las bibliotecas de la Cámara de Diputados, estamos trabajando para tener ya el servicio presencial. Mientras tanto ponemos a su disposición, y lo recuerdo ahora, 2 correos electrónicos, uno para cada biblioteca. El correo electrónico de la biblioteca legislativa es biblioteca.legislativa@diputados.gov.mx. El de la Biblioteca General del Congreso de la Unión es biblioteca.general@diputados.gov.mx. Ahí estamos al tanto de todos sus comentarios, pero también de sus solicitudes de información. Agradecer también, por supuesto, a todos nuestros compañeros de la Dirección de Bibliotecas que están muy al pendiente de estas transmisiones, pues agradecerles nuevamente el favor de su atención, deseándoles que estemos lo mejor posible, sigámonos cuidando para poder vernos muy prontamente y con todos nuestros seres queridos. Fue un verdadero gusto compartir esta nueva charla que en el marco del espacio cultural transmitimos para todos ustedes, esta cápsula cultural de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Mi nombre es Juan Ignacio Alvarado, me desempeño como subdirector de bibliotecas de la Cámara de Diputados. Pues muchas gracias, hasta la próxima, hasta siempre.